Cordial saludo, mi nombre es Alexis David Layton Espitia. El nombre de mi proyecto es Pensar variacionalmente desde pequeños y el papel de los patrones en la formación matemática inicial. Mi problema de investigación es de qué manera inciden las situaciones basadas en patrones en el fortalecimiento del pensamiento variacional en estudiantes de tercero de educación primaria. ¿Por qué este problema? Porque he evidenciado en mi práctica y a través de los instrumentos de observación que los estudiantes tienen muchas dificultades para reconocer patrones, para generalizar, para razonar, para resolver situaciones, problemas que tienen dentro de su estructura que resolverse con pensamiento variacional. La propuesta que se plantea busca resaltar el papel de los patrones en la formación matemática inicial, ya que esto contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades de observación, de razonamiento, de generalización, que son habilidades indispensables para enfrentar con éxito los retos del pensamiento algebraico en etapas posteriores de su formación, como por decir el bachillerato cuando llegan a grado octavo a ver el álgebra. Dentro de los objetivos tenemos que es analizar la incidencia de las estrategias didácticas basadas en patrones en el fortalecimiento del pensamiento variacional de los estudiantes de grado tercero en la educación primaria. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que lo que buscamos primero es mirar qué incidencia tienen las actividades o la estrategia que voy a aplicar en este grado en el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento variacional. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar cuáles son esas dificultades que los estudiantes tienen en el momento de desarrollar situaciones, problemas de pensamiento variacional. Lo segundo es describir cómo los estudiantes aplican estrategias de resolución de problemas y qué dificultades específicas presenta dependiendo de cada tipo de problema que se le presente. Y como último es evaluar si estas estrategias que se aplicaron, estas actividades, si han sido pertinentes y si han ayudado a resolver la dificultad que ellos presentan para resolver problemas con pensamiento variacional, para razonar, para generalizar, incluso para observar patrones simples en una secuencia. Como marco teórico y normativo tenemos al Ministerio de Educación Nacional. Él nos dice que el pensamiento variacional se relaciona con la capacidad de reconocer que muchos fenómenos del entorno pueden estar sujetos a cambios y que estos pueden describirse a través de relaciones entre cantidades. Esta comprensión ayuda a que el estudiante interprete fenómenos cotidianos desde la perspectiva de la variación, la cual está presente en situaciones tan simples como la altura que alcanza una planta con los días, el aumento del precio en un producto, el ritmo con que se llena un tanque o la relación entre las horas de estudio y los resultados académicos. Los lineamientos curriculares de matemáticas y los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional también destacan este pensamiento, o sea, el pensamiento variacional, como un eje fundamental del área, indicando que el estudiante debe aprender a observar cambios, a describirlos y a representarlos de diferentes maneras. Dentro de los autores que sustentan nuestra investigación, tenemos a Ricardo Cantoral, quien resalta que el pensamiento variacional no está limitado a manipular números o seguir pasos fijos, sino que es una forma de razonar sobre el cambio y las relaciones entre diversas cantidades. Este autor adopta una mirada epistemológica donde el aprendizaje se comprende como una construcción social que desarrolla al enfrentar problemas reales y significativos. Además, también tenemos a Louis Radford, que es un investigador canadiense, que nos dice que generalizar significa ir más allá del caso particular para encontrar una regla o estructura que se mantiene más allá de los ejemplos específicos. Esto implica que el estudiante debe pasar de ver números aislados a reconocer regularidades y expresar relaciones de forma simbólica, verbal o gráfica.
Otro de los autores que refuerza nuestra investigación es Anna Sierpińska. Ella nos dice que el pensamiento variacional es un paso importante para llegar a la comprensión del álgebra y su posterior análisis. También nos dice que los estudiantes necesitan tiempo, experiencias variadas y apoyo docente para desarrollar un razonamiento más eficaz. Dentro del marco legal que sustenta nuestro proyecto, tenemos a la Constitución Política del 91 y su artículo 67, donde establece que la educación es un derecho fundamental y una herramienta esencial para el desarrollo de la persona, así como también tenemos la Ley General de Educación 115 del 94, que esta amplía las orientaciones y define que la enseñanza de las matemáticas debe contribuir al desarrollo del pensamiento lógico, analítico y creativo. Bueno, la experiencia realizada durante el desarrollo de este proyecto es que lo primero pues fue la observación. En la práctica observar que los estudiantes se les dificultaba mucho resolver situaciones, problemas, incluso juegos que incluyeran patrones o actividades en las que ellos tienen que predecir un patrón o una serie, entonces se les dificultaba mucho. Entonces, esto se pudo hacer mucho más evidente en el momento en que se presentó una prueba que se hace a nivel institucional que se llama Quiero Ser, Quiero Saber, que es una propuesta ya a nivel nacional, pero que no la aplican todas las instituciones. Y pues esta prueba tiene la particularidad de que le arroja, inmediatamente termina la prueba, le arroja que le quedó mal, porque en qué se está equivocando, qué le hace falta. Entonces, dentro de las opciones que los estudiantes escogían, nos daba a entender que tenían muchas dificultades en el pensamiento variacional para identificar patrones, para generalizar, entre otras. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se plantearon unas hipótesis de qué era lo que podía estar pasando. Una de estas hipótesis es que pues realmente los docentes no enfocamos nuestra visión en todos los pensamientos matemáticos, sino únicamente nos estamos centrando en el pensamiento numérico y en los procesos de los algoritmos. Entonces, esta fue la hipótesis que más tuvo importancia en el momento. Luego pues hicimos una prueba de diagnóstico en grado tercero y una en grado octavo. Pues a su vez también se hizo una encuesta a los docentes a los que se les pidió el favor de aplicar esta prueba en sus respectivos grupos, cuyos resultados pues ya iremos tocando en el transcurso del video. Lo siguiente pues fue crear algunas actividades cuyo fin es, pues, producto final es crear una cartilla que vaya muy estructurada con el tipo de actividad, con el análisis de cada pregunta, con la explicación de por qué quedó bien, por qué quedó mal. Otra de las hipótesis que se planteó es que pues, también los libros de texto, las guías, vienen también enfocadas en otros pensamientos, más que todo pensamiento numérico y pensamiento algebraico, incluso el pensamiento aleatorio. Esto se evidencia pues en los libros de guía que se sugieren para primaria. Al observar uno las actividades, de 10 que vienen de los otros pensamientos, solo hay una o máximo 2 que son de pensamiento variacional. Entonces desde ahí también esto influye negativamente porque los estudiantes no están en contacto con este tipo de problemas, con este tipo de razonamiento, y es donde se evidencian los problemas. Esto genera que los estudiantes realmente sigan esa línea del pensamiento numérico y se enfoquen por esta, y realmente cuando se les presenta otro tipo de problema, otro tipo de pregunta, ellos no sepan qué responder. La población objeto pues inicialmente eran 15 estudiantes de segundo y tercero, pero pues en vista de que los estudiantes de segundo aún están con procesos
básicos de operaciones básicas, que aún se les dificulta el conteo, se les dificulta las operaciones lógicas, o sea, hacer operaciones, por ejemplo, en la memoria, sin necesidad de contar con los deditos. Entonces pues únicamente enfocamos estas actividades en grado tercerito en 10 niños. Para el proceso de recolección y análisis de datos, pues inicialmente empezamos con la observación y de registrar en el diario de campo las actividades que se le presentan a los niños de forma espontánea, de decirles, bueno, desarrollame esta actividad, por ejemplo, de reemplazar números por frutas o números por objetos y hacer diferentes operaciones entre ellos. Entonces, en este tipo de actividades, pues va anotando qué estrategias utilizan los niños para resolver el problema, qué dificultades tuvieron, qué preguntas hicieron, si pudieron contestar o no, y todo esto con el fin, pues, de hacer un análisis de qué inconvenientes tienen los estudiantes para sí mismo diseñar las actividades de tal manera que ellos puedan comprender, puedan entender qué es lo que les está pidiendo la situación problema. Asimismo, pues después de hacer estas actividades espontáneas se desarrollan dos pruebas diagnósticas, una para grado tercero y otra para grado octavo. Pues la de grado tercero se aplica en el lugar de práctica, mientras que la de octavo se aplica en un bachillerato cercano, que es donde los niños terminan ahí su primaria y pasan allá. Entonces, ¿esto con qué fin? Pues se va a hacer una comparación de los dos grupos, aunque la población objeto pues es lo de tercero, porque es el sitio pues donde realizo la práctica. Entonces es para hacer esa comparación de si las actividades, las estrategias que se han utilizado a futuro si funcionan o no funcionan. Es para hacer esa comparación, además para darle validez a la hipótesis de que los estudiantes de grado que llegan a ver álgebra pues presentan dificultades en base a esto. Aquí en la primaria no se les ha trabajado este pensamiento. Bueno, esta es un ejemplo de la prueba diagnóstica que se realizó para el grado tercero. Si alcanzan a notar, pues se ven una serie, se ven algunas cositas como de cuadrados, de predecir más o menos en qué posición van tantos cuadrados y otras. Y esta también pues es como la más llamativa para los niños porque utiliza dibujitos que están representando números. Entonces la finalidad de esto es que empiecen a reemplazar dibujitos por numeritos y mirar qué estrategia utilizan para resolver esto. Este es el ejemplo de la prueba diagnóstica para grado octavo. Entonces, si observamos el primer punto dice reconocimiento de patrones, ahí me indica como la habilidad que necesito que ellos identifiquen. Dice la siguiente secuencia numérica aumenta siempre de la misma manera. Entonces tienen que elegir cuál de esas opciones es la correcta. Luego de esto, pues vamos a la matriz de referencia que nos dice cuál es la competencia, cuál es el proceso cognitivo, cuál es la respuesta correcta, cuál es el análisis si el estudiante eligió o encontró la respuesta correcta y cuáles son los errores que él tiene cuando elige una de las respuestas que no son correctas. Entonces también nos dice cuál es la dificultad detectada si el estudiante falla en esta prueba y en cada una de las preguntas. A la par que los estudiantes van desarrollando su prueba diagnóstica, los docentes también van a desarrollar una pequeña encuesta basada en las observaciones y en los resultados de la prueba que ellos tengan. Entonces, a cada docente se le presenta una encuesta. La encuesta más o menos consta de esto que pueden observar aquí. Un ejemplo es que dice: los estudiantes comprenden el significado de las letras como representación de cantidades y tienen que elegir una de las opciones. Nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente o siempre. Entonces, basados en esto, pues se obtienen una tabla de resultados que es la que vamos a hacer análisis. Este análisis consta pues de entender lo que cada docente respondió en la encuesta. Entonces, pues docente 1 al docente 5
Y nos podemos aquí dar cuenta en lo que está resaltado en rojo, que lo que más evidencian los docentes, que es la dificultad que presentan los estudiantes, es que no, o se les dificulta pasar de la aritmética al álgebra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una de las hipótesis que planteamos, que es que los docentes y más que todo el material que se les entrega a los estudiantes viene basado en pensamiento numérico, pensamiento algebraico y muy poco se enfoca en el pensamiento variacional. El pensamiento variacional es muy importante porque desarrolla el razonamiento y esta es una de las habilidades, de las 5 habilidades que están inmersas dentro de la enseñanza matemática. No es como que solo enseñemos resolución de problemas, pero sin razonamiento. Entonces tienen que ir todas a la par, una con otra, para que haya un proceso que favorezca a los estudiantes y su aprendizaje. Y en esta segunda tabla, que es las dificultades más observadas por los docentes, tenemos que las que más marcan a los estudiantes es comprender el uso de letras. Ellos no identifican que porque una letra se tiene que sumar con un número, tampoco pueden o se les dificulta mucho generalizar patrones. Esto quiere decir que los estudiantes, al ver una secuencia, un patrón que se repite en varias series o en varios contextos, ellos no encuentran la forma de relacionar unos con otros. La otra que se presenta dificultad es relacionar dos cantidades variables. Entonces se les dificulta mucho asumir que dos variables pueden tener algún tipo de relación y cuál es esa relación. También se les dificulta mucho interpretar expresiones algebraicas, que es casi similar al de arriba, que es comprender el uso de letras. Y la que menos dificultad mostró es resolver problemas contextualizados. Pero igual, si ellos pueden resolver problemas, pero si no tienen esa habilidad de generalizar, de razonar, de observar un patrón, pues difícilmente van a poder resolver problemas variacionalmente. La propuesta en general es crear una cartilla con actividades estructuradas de niveles básicos a niveles más amplios, que incluyan también ejercicios con respuesta múltiple tipo saber o tipo ITFES. Esto con el fin de que los estudiantes, cuando se enfrenten a una prueba, pues tengan la facilidad de poder interpretar qué se les pide, qué deben responder, y que asimismo pues les vaya mucho mejor en estas pruebas. Entonces, esta es una de las hipótesis de los posibles resultados del proyecto, pues que los estudiantes mejoren en estas pruebas. Otra hipótesis de lo que podemos esperar es que los estudiantes tengan menos dificultades para afrontar el álgebra cuando lleguen a los grados donde se ve el álgebra, que usualmente es en octavo. Pues depende también de los colegios, porque hay colegios que ya empiezan a ver los antecitos. Y también pues esperamos mejorar la capacidad de análisis, generalización y razonamiento de los estudiantes desde grados de primaria. Bueno, y las experiencias de mi práctica han sido muy gratificantes. Gracias pues a la docente que me permite hacer las prácticas en la escuela. Al grupo de niños que son muy educados, muy formales, no hay problemas de indisciplina, son muy receptivos. Y pues todo esto me ha permitido que mi práctica se desarrolle con mucha normalidad. También pues la docente me ha orientado en cuestiones de cómo organizar la clase, de cómo dirigirme hacia los niños, de cómo hablarles, de cómo darles como sus espacios, también darles como que ellos tengan el derecho a opinar, a hablar, a expresarse en todo esto. Entonces, gracias pues también a ella que me ha colaborado en ese sentido. Y no, por el momento pues las experiencias que tengo han sido todas positivas respecto a la práctica. Y ya para finalizar, pues, espero que este proyecto se pueda implementar en su totalidad, poder terminar el producto que es la cartilla, y les agradezco su atención. Muchas gracias.